Lourdes Encinas y Janeta Rizón y Lourdes Encinas, Lourdes con L y Janet con J, bienvenidas. Tú me vas a ayudar a explicar, ya ves que me quedé patinando, tú me vas a ayudar a explicar, Lourdes, por qué es, no sé si coincidas, él sí. Peor quizá, y lo digo por mí, que he cometido muchos desbarres aquí, pero creo que este fue imperdonable. Sí. Qué bueno que lo recordaste. Sí, pues porque es que el sábado pasado, sí. que fue 17 de marzo, no, creo que sí, no me acuerdo. Bueno, el sábado pasado se cumplieron 50 años de este apoteósico suceso musical que marcó un antes y un después en la música, no solo de México, yo creo que de habla hispana, que fue cuando José José, jovencísimo, tiene como 20, 22 años, va y se para con su traje de principito y mangas de holanes así de los 70. Qué imagen esa, ¿no? Qué fuerte imagen. A cantar en el Festival de la Canción Latinoamericana, sí. Llega, empieza a cantar, y aquello fue una cosa verdaderamente apoteósica, comparable a la presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes en 1990. Ajá. Con la orquesta en vivo, una canción de Roberto Cantoral, esta voz impresionante que tenía José José en su prime, que nadie más le puede competir. El príncipe de la canción. Público, con cantantes ya hechos, ya famosos de la época, y tú puedes ver, yo altamente les recomiendo que busquen el video en YouTube, porque es una cosa esplendorosa. Entonces, a Angélica María petrificada viéndolo, Marco Antonio Muñiz, que ya era Marco Antonio Muñiz con la boca abierta, Alberto Vázquez deshaciéndose en aplausos, la gente aventándole flores y más flores, los músicos de la orquesta que se levantaron, siguieron tocando levantados a acompañarlo, y eso lo hacen solo cuando algo verdaderamente a ellos les apantalla. Y nació el príncipe de la canción. Y esta versión que estamos escuchando es esa versión. Fue el 17 de marzo de 1970. En el Teatro de los Ferrocarrileros. A mí me impresiona la capacidad de Lourdes de recordar datos, pues, y la pasión con la que habla de música, porque al final... la instrucción que me dio, tiene que ser esta, me dijo, ¿no? Y me mandó este link yo inmediatamente la caché, porque un buen amigo mío también, saliendo del programa, me dijo, y dije, con ganas de regresarme y decirle a Álvaro, por cierto, Álvaro Sánchez, dame otros 15 minutos, maestro, para hablar por lo menos de eso. Por cierto, Álvaro no va a estar hoy en @retro, porque entiendo que está descansando, regresa el 25. Aprovecho para decir que no va a estar el buen maestro Álvaro Sánchez. Perdón, Janet, la capacidad Lourdes. No, a mí me sorprendió mucho, y aparte... la emoción con la que hablan de esos temas. Sí. Porque yo creo que además ni José José la volvió a cantar tan bien. Exactamente. Pero además, ahorita que lo decías y que lo describías con tanta pulcritud, así como es tu estilo, que era una imagen muy fuerte, ¿no? Aquel José José jovencito, muy pulcro, vestido, con su moñito, ¿te acuerdas, no? Esa imagen es muy poderosa. Sí. Bueno, es José José con el triste. Les advierto que regresando al corte vamos a escuchar otro cachito de esa canción. Las Madres Buscadoras han sido el tema junto con Teuchitlán esta semana. ¿Cómo lo han visto? Yo creo que en contraste a lo que hablábamos de esas imágenes positivas que forman parte de la cultura mexicana, creo que la imagen que circuló sobre este crematorio, no crematorio, como le quieran llamar, pues se vuelve un hito en México de esta grave crisis que tenemos de desaparición forzada de personas. Son imágenes muy fuertes que reflejan una realidad que, si esta la quieren ocultar, persiste en el resto del país, y que no podemos negar que ahí está, y que a mí me parece muy, muy fuerte el decir, vivimos en una fosa clandestina, pero pues sí, y al final no corresponde a una sola región. A mí me parece que esta semana hemos visto, se puede revisar desde muchos ángulos, ¿no? Desde lo desatinado en la forma en la que se ha administrado, el que se pase en la bolita, y si los de MC son culpables o no son culpables, aquí sí, allá no, si el gobierno federal, pero bueno, uno de los temas que pasó alrededor... El control de daños ha sido terrible, Janet, terrible ha sido el control de daños. Y no solo ha sido control, sino ha sido una revictimización. Y en esa parte entran las Madres Buscadoras, en el que ahora ellas se vuelven sujetas de una nueva ola de agresiones en las que se les busca desacreditar para que lo dicho no exista, pero pues ahí está, y es muy evidente, creo. No sé qué ven. Sí, ustedes
en lo particular, en corto, ustedes saben que, bueno, yo he estado muy desatendida de las noticias nacionales, no, pero de esto y era locales, imposible, ¿no? por razones de bloqueo selectivo y, en fin. Pero la semana pasada fue imposible. Me estaba tomando café de la mañana, estaba leyendo lo del Rancho de Jalisco, en la radio estaban reportando un hallazgo de las madres buscadoras aquí de Sonora, acá por la Minanico, y en ese momento todo me trajo para acá de redimensionar el momento tan terrible. No, imposible no reconectarte, pues. Es imposible. Es imposible no reconectarte. Y bueno, también que bueno, pero en todo este marasmo informativo, lo que primero pensé fue en las señoras, en las madres buscadoras, que son en su mayoría ellas, pues, las que integran los colectivos de búsqueda. La profundidad y la gravedad de esta crisis, que no hay país en el mundo en este momento que tenga una crisis de desaparición forzada como la tenemos en México, y en un contexto de la militarización de las corporaciones y de las Fuerzas Armadas. Es tan grave lo que está pasando que creo que ya ni nosotros mismos lo estamos dimensionando. Nosotros en México no lo estamos dimensionando. En 2023, Quinto Elemento Lab documentó la existencia de más de 5,600 fosas clandestinas en el país, un promedio de una por día desde 2007. Como decías tú, ya no queda país que no esté tocado por la crisis de las desapariciones. No hay, esa es la realidad que tenemos ahorita. Y lo mucho que le debemos a las madres buscadoras, que son ellas las que han estado saliendo a lo largo de que empezó toda esta crisis de inseguridad, a buscar a sus hijos, a buscar a sus esposos, a buscar a su familiar directo, porque si no lo hacen ellas, no lo está haciendo el Estado. Y si no hace, incluso cuando ellas les dicen, aquí están, aún así las ignoran. Y no solo las ignoran, sino que el proceso de estigmatización es tremendo. Y el momento en el que estamos ahorita, la forma en la que las están atacando, es verdaderamente de lo peor que hemos visto en mucho tiempo de parte de una autoridad. Oigan, estamos en la mesa de mujeres con Janet Arrizón, Lourdes Encinas. Estamos hablando, pues, del horror de Teuchitlán y sobre todo de esta carga tan pesada de las madres buscadoras, de toda la cadena de horror que significa la violencia. Yo siempre he creído que la imagen más fuerte es ver a una madre con un pico y una pala buscando a su hijo o a su hija. Esa es la imagen más dura de todo. Y vaya que es una cadena de horror el tema de la violencia. Comentábamos en la pausa del manejo o el intento del manejo de la crisis, porque es la crisis, la principal crisis, ¿quién lo iba a decir? No, más que Trump, para lo que va del gobierno de la presidenta actual. Y a mí me ha parecido un manejo muy desafortunado utilizando de estos periodistas que han ido inventando en los últimos años y que van a la conferencia de la mañana para decir que ellos fueron testigos, y fue particularmente una chava y un chavo que le dijeron a la presidenta que fueron testigos de que fueron al recorrido que hizo el fiscal Gertz Manero, que no estuvo él hasta donde entiendo, por el rancho, y que no había nada ahí. Luego vimos la reacción también de las madres buscadoras que fueron y que dijeron que la escena pues la habían cambiado completamente. Luego dice la presidenta pues que como en automático que la bronca es de García Luna y es de Calderón. Y no se quedó con eso. La semana que entra va a llevar a Pablo Gómez, el titular de la UIF, para decirnos otra vez cuánto gana Loret. Esa es la película que la vimos mucho tiempo, los últimos 6 años, y esa es la película que están utilizando para controlar los daños de un problema tan serio como es el de las fosas clandestinas y el de las desapariciones en México. Janet. Y limpiaron mal, porque fueron las familiares, las madres buscadoras, y encontraron en eso que ya tenían limpio indicios también de donde no limpiaron, o sea, hasta eso hacen mal. Pero yo creo que también es importante recalcar lo que están viviendo las familias y las madres buscadoras. Ahorita estamos en una etapa en la desacreditación de lo que pasó, porque ya mejor dijo mi mamá que siempre no, que no hubo nada, dice el gobierno federal y también el gobierno local. Pero me parece muy grave esta lógica, y creo que es una parte por la que la ciudadanía es un tanto indiferente a estos temas, que es decir,
que a las personas que desaparecieron eran delincuentes y está bien que los hayan desaparecido. No. A mí me parece que es lastimoso verlas con el pico, pero además verlas teniendo que salir a dar la cara y decir, ajá, mi hijo era un delincuente, pero era mi hijo y no tiene por qué estar mal sepultado. Entonces, me parece que es la normalización de la violencia, es el pensar que nosotros estamos ajenos a esa realidad. Y lo último es, estamos viendo, por ejemplo, en el estado de Sonora, que denunciar una desaparición se puede convertir en que el fiscal salga y diga que tu familiar es un delincuente terrible, con o terrible, sin pruebas. Terrible. Entonces, tampoco tenemos la certeza de que todas las personas desaparecidas formen parte de estos cárteles de delincuencia. Hay muchas mujeres, este es un problema que no es ajeno en términos de género. La trata de mujeres en este país es preocupante, es alarmante y forman ellas parte de la estadística de las mujeres desaparecidas. Entonces, no todas las personas desaparecidas forman, y aunque lo formaran, forman parte de la delincuencia, pero estamos justificando la violencia en base a otra violencia. Entonces, es una cadenita que con una frase, un proverbio muy viejo de ojo por ojo el mundo se va a quedar ciego. Exactamente. Pues creo que refleja esta crisis todo lo que ha pasado en los últimos años. Lourdes. Mira, yo revisé una investigación académica que realizó María Concepción Sánchez, que ya es investigadora del ITESO, y fue una investigación que realizó junto con USAID, RIP también. También a propósito. Sí, híjole. Y se publicó en 2019, que ese es otro tema, no hay que hablar del INAI. Sí, es lo que les iba a decir, a ver si no nos va a dar el tiempo, pero bueno, no igual lo agarramos y lo retomamos la próxima. Pero bueno, el estudio ese se llama Nadie merece desaparecer y ella acompañó y entrevistó a muchas integrantes de los colectivos de búsqueda, madres buscadoras, y se documentó ahí dónde empieza el proceso de estigmatización hacia ellas, que es desde el momento que van a la fiscalía a denunciar y el trato que reciben ahí. Primero de minimizar la situación y, ay, a lo mejor su hijo anda de fiesta, o su hija se fue con el novio, o vaya, espérese, así, empieza ahí. Y después lo que ellos batallan primero para denunciar. Después, dentro de sus propias familias, cómo son excluidas, porque primero ya no hablas más que de otra cosa, estás muy triste, o también por miedo de que a lo mejor tu hijo andaba en malos pasos, entonces no me quiero acercar a ti porque, no hace que me toque a mí. Y después la exclusión que hace la sociedad también de ellas, luego vienen los ataques en redes sociales, en medios de comunicación, y en fin, es toda una cadena de pasos que ellas tienen que enfrentar, además de que en el Inter, pues están saliendo con el palo y los picos a buscar a sus desaparecidos, cosa que debería hacer el Estado, y aquí quiero señalar una culpa. Antes fue el Estado, hoy sigue siendo el Estado. Ese es el tema. Pero el Estado no es fuente ovejuna. Cada una de esas instituciones ha tenido y tiene responsables directos que han fallado por omisión o por acción, que no han hecho su trabajo, que no están haciendo su trabajo ahorita, que son incapaces de establecer mecanismos eficientes de búsqueda y que además ahorita son quienes están revictimizando a quienes están haciendo el trabajo que ellos tienen que hacer. Das en el clavo, Lourdes, y coincido plenamente contigo. De hecho, lo comentaba yo el martes ahí en la mesa con Juan Carlos Zúñiga. Los que ahora están en el gobierno, muchos y muchas de los que ahora están en el gobierno, incluyendo a la presidenta, en Aguas Blancas, en Ayotzinapa y en todas las atrocidades pasadas del PRI y del PAN, decían fue el Estado. Y esa frase se quedó tatuada y fue el Estado. Ahora también es el Estado, con la pequeña gran diferencia que ahora el Estado son ellos y son ellas. Y la responsabilidad es de ellos y de ellas. Comentaba hace rato con Moisés un dato que me tocó cachar esta semana, que me pareció muy fuerte. Desde 1952 para acá, que es fecha de donde se tiene registro de las desapariciones en México, el 50% de los desaparecidos ha ocurrido en el último sexenio, el sexenio pasado y los 6 meses que van de este. Me pareció un dato muy, muy fuerte. Desde el 52 para acá, en 70 y tantos años. Y eso, la estadística es impactante, pero también luego pensar en el efecto de esa estadística. Yo creo que vivimos en un estado de duelo interrumpido porque al final el proceso de duelo, porque es una etapa, es un proceso psicológico el que vive una persona con una pérdida, pues no logra iniciar cuando no se tiene claridad si la persona come, si no come, si vive. Es algo que pone en pausa la vida de muchas familias en nuestro estado y es dolorosísimo.
Y hay otro tema que también es complejo y que no está en la mesa, que es la declaración de ausencia. En Sonora no se ha legislado. Hubo una iniciativa en la legislatura pasada. Sí, la recuerdo. Porque luego las madres para salir a buscar necesitan recursos porque esas palas las compran ellas y el tiempo que invierten en esas labores, pues también hay hijas y hijos que que quedan huérfanos y que al final están a la deriva porque hasta los pocos bienes que puedan tener las personas no se pueden disponer de ellos. Entonces es un problema social muy complejo que duele mucho a las familias sonorenses, y yo lo último que diría es que no podemos resignarnos a que todos los gobiernos son así. O sea, no puede la sociedad seguir siendo permisiva al Estado, porque esperar a que venga otra oposición y se inconforme, pues yo creo que es esperar en vano, porque el día que se conviertan en gobierno igual nos van a fallar. Yo creo que tenemos que ser nosotros desde la ciudadanía más insistentes y más claros en lo que no permitimos, que sí les cueste políticamente este tema. Lourdes, un comentario final. Ese es un punto muy importante el que toca Janet. Tenemos que sacudirnos la normalización de esto, tenemos que sacudirnos la indiferencia. Es horrible lo que está pasando y no estamos exentos nadie de que nos pueda pasar, porque muchos de estos casos han sido también de jóvenes que atienden anuncios de trabajo que resultan que no son, pues, que son para hacer reclutamiento forzoso. Así lo llevan, pues, de grupos criminales, que ese es otro punto gravísimo. Y bueno, parte de todo eso también es que nosotros ya tenemos muy interiorizado que eso pasa en México y pues pasa. No hasta está bien que te pasa. No está bien que pase y no estamos exentos de que nos pueda pasar también. Sí, así es. Gracias. Gracias a ti. Qué bueno que abrir estos temas y desde otras visiones, porque también el hablar de la postura de la presidenta, pues ahí nos engranamos y se va perdiendo el sentido de lo mucho que duele, porque para los gobiernos es como salir y decir, la persona ya la encontramos y era muy mala de por cierto. Exactamente. Oigan, ya no nos alcanzó el tiempo, pero ahora transparencia para el pueblo, con el pueblo, por el pueblo, desde el pueblo, ya se fue para allá la transparencia. Ojalá el próximo sábado, si no brinca otro tema más fuerte, que vaya, que ese también está fuerte, pues, pero en la semana se nos van acumulando muchos temas. Ojalá le podamos dar una entradita la transparencia y la desaparición del INAI y de lo que representa eso. Yo tengo 5 meses estudiando la paridad municipal y no logro llegar a la información de 2 ayuntamientos nomás porque no quieren y porque pueden. Menos vas a poder ahora. Menos vas a poder ahora, lamento decírtelo abiertamente. Si antes era difícil, ahora es imposible. chino. Sí.